y favorecer y atraer divisas y el desarrollo, ¿verdad? Que realmente parte el desarrollo turístico a partir de esto. ¿Qué desarrollo turístico se detonó, sí, en el año de 1970? Así que hasta la fecha. ¿Cuál es el desarrollo turístico que se desarrolló en 70? Correcto. No, Acapulco se desarrolló, mamacita, en 1940 y lo desarrolló después Miguel Alemán en el 46. Este fue el desarrollo de todo lo que es el Caribe, ¿sí?, mexicano, Cancún, Punta Nitzú, ¿sí?, y todo lo que es ese concepto ahí se desarrolló, ¿sí?, hasta lo que hoy por hoy es. Se buscaba que las empresas micro, medianas y pequeñas en aquel entonces no fueran desplazadas, así como que también no se establecieran empresas monopolísticas. En 1982, ya que antes, cuando se generó fue un decreto, en 1982 se incorpora ya a la ley del impuesto sobre la renta. En este tiempo, en 1973, las empresas que estaban aquí establecidas no tenían un límite o una exigibilidad en cuanto al capital de inversión de la controladora. Aquí no había ese límite. De tiempos muy anteriores se tiene conocimiento que las empresas transnacionales y las más grandes son las que usan este sistema de consolidación fiscal. Las que utilizaron. Las que utilizaron. Bueno, en realidad se ha modificado, pero sí, podemos decir que todavía lo siguen usando. Así es, ya limitado, ¿no? Ajá, así es. Le damos. Ajá. Dentro de muchos cambios importantes que tuvo este régimen en 2010 fue cuando se cambia sustancialmente el periodo de consolidar. Antes era desde 10 años y aquí lo manejan a 5 años. Entonces ya aquí en 2014 es cuando nace el nuevo régimen que nosotros vamos a tratar de explicarles, que es facilidades a grupos de sociedades llamado técnicamente por cosas de redacción régimen de incorporación fiscal. Correcto. Aquí cabe resaltar que aquí en el 2000, bueno, anteriormente cuando ingresó a la ley del impuesto sobre la renta, este régimen permitía, es lo interesante de este régimen, permitía a este grupo de sociedades, es una sociedad que tiene, o un grupo económico más bien, que tiene varias empresas, y la forma como en un grupo. Lo que les permitía a este grupo era que ellos podían diferir el pago del impuesto sobre la renta. Anteriormente, podían diferirlo Forever. Ajá, entonces no había un límite para este régimen. Y ahí fue cuando le empezaron a poner estas reformas, que en el 2010 fue cuando le dijeron, oye, espera, o sea, tampoco no se vale que no pagues el impuesto nunca, vamos a ponerte un tope para que el diferimiento lo hagas a 5 años. De ahí, ¿cómo se llama? Fue cuando ya en el 2014 intentaron destruir régimen, querían eliminarlo por completo, porque lo consideraban como un ¿cómo se llama? Un privilegio fiscal para las De empresas. hecho, lo eliminaron. Sí, lo eliminaron. Sí, dicen ahorita que existe, ¿no? Lo que El pasa régimen quedó eliminado con sí, sus privilegios. Estamos de acuerdo, los privilegios y el nombre también lo eliminaron. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que conservó las mismas características, le cambiaron el nombre, sí, pero en realidad la esencia de este régimen es el que ahora el procedimiento, porque lo principal fue el cálculo del impuesto y, como el compañero lo dice, el diferimento, ¿sí? Porque, bueno, ahorita vamos a ver realmente cuál la sustancia de este régimen es la consolidación. Entonces vamos a entender por qué realmente pasa tanto tiempo para que ellos puedan pagar el impuesto. Correcto. ¿Me permiten una aportación a su antecedente? Sí, ¿Me permites el marker, please? Sí, de hecho. Ese libro de ahí.
No, la caja. Toda la caja. Sí, es que acuérdate que yo soy muy didáctico, utilizo colores. Bien, lo que dicen los compañeros, efectivamente, sí, es así. ¿Cómo estaba integrado el régimen de consolidación? Y hoy, sí, básicamente, ¿cómo? Sí. Perdón. No. Sí, ¿hay algún comentario? Laurita, Gabriela, si hay algún comentario, con todo gusto, ¿eh? Pregunta, duda, aportación, estamos abiertos. Maestro, Mande. un ¿Un break? no. Es que No. es time No. up, un time up. Ajá, sí, pero para Un tema. cambiar el tema un poquito, los acuerdos que tenemos en el grupo, Sí. ¿los podremos modificar? ¿En qué sentido? ¿Y cuál acuerdo? A la entrada, a la hora de entrada. Y el break. Adelante. ¿Cuál es Este- la propuesta? ¿Cuál es el punto? Que si más bien podemos tomarnos 10, 15 minutos al inicio, y Ujú. luego ya de corrido. O sea, invertir el break Ajá, y tomarlo al inicio. ajá. La finalidad es Pues alcanzar el a desayuno. desayunar. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo al principio se los ofrecí. ¿Estamos de acuerdo? Pero Al la principio se los regamos, ofrecí, maestro. pero no. Es nuestra primer maestría. Sí. No escuché de parte de ustedes, ¿verdad? De ser así, lógicamente podemos manejar la hora de entrada y darles tiempo. O sea, sí, lo que pasa es que hoy llegué pasé a las 11:02, 11:03 y aquí estaba su maestro todavía. No sé si me explico. Esto significa que en un momento dado, sí, yo creo que podríamos, como sugerencia, que él les aporte unos minutos y yo otros de entrada. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no se me va a recargar a mí. No sé si él lo suelta a las 11, no sé si me explico. Sí, ustedes van a aparecer aquí a las 11:30, 11:35, como ha pasado con el Page, con el Coppel y con nosotros. Sí, yo en todo estoy, ¿eh? Y Dalila, por supuesto. La cara no me ayuda, pero en todo estoy. No, pero por eso ya cambiamos la estrategia. Ya Sí, pedimos los correcto. tacos Ah, y nos los traen muy bien. antes. Hicieron pedido y ustedes se van a desayunar. Sí. Ok. Claro, pero si a su maestro le piden también lo mismo, o sea, que empezar antes para que les diera 10 minutitos más 15 minutos, son 25. Perfectamente 25 minutos. Si la marimba de tacos, sí se la consumen perfecto. O no la vino. Con su juguito, su refresquito y todo. Y perfectamente ya. Y da tiempo de lavarse manito y boquitas y ya la cebolla y el cilantro ya no llega tan fuerte. Sí. Aquí. ¿Va? Si no, pues por mí adelante, concejal. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, correcto. Dice Kelly que si marimba aquí y en Colombia es lo Tiene la mismo. misma connotación, espero que no. Sí, la marimba es un instrumento musical que se utiliza aquí, sí, en Veracruz. Sí, en Colombia también. No, ¿Qué es la marimba? marihuana. La marimba es la marimba. Por eso que veo así como- No, aquí la marihuana la llamamos hierbabuena, mota, grass, hierba, Pasto. sí, carrujo, pásame el carrujo, un churro, un churro, un pase, Que la iba a traer, no ha traído. un pase. Así es. Incluso aquí en México, ya para efectos curativos, la hierbabuena sí es buena, y la marihuana con alcohol no hay mejor antidolor De hecho, muscular que la marihuana con alcohol. Es un choque bastante cultural cuando estoy en la calle y escucho que me ofrecen marihuana, pero en ungüento. O sea, en Colombia es un tabú. Sí, claro, no, y independientemente a- es prohibitivo eso, es penado. completamente, Es teniendo penado. en cuenta toda la historia, ¿no? Claro, Entonces, sí. actualmente es un tabú. Sí. Que tú por la calle escuchas a alguien decir, hey, marihuana, tú quedas como... Olvídate, Pero sí, vas por el no, mercado, eres obra del demonio. Y me ofrecen así, yo uno queda como... Mi mamá Sí. dice, ¿cómo? Y yo, cálmate, que es una técnica. Para no, aquí en Guadalajara, sí, ¿sabes cuántos puntos hay de distribución? Sí, de hashish, marihuana, sí, cocaína, morfina, efedrina, todo lo que tú quieras, sí, aquí, sí, en Guadalajara. ¿Saben ustedes cuántos puntos hay? Obviamente no se lo venden a cualquiera. Sí, más de 363 puntos de venta específicos, sí, que tú llegas con esa persona con clave y lo que tú quieras. Media grapa, una grapa, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Grapa es gramo.
una media grapa. Entonces, toda esa parte, ¿verdad? Aquí en México puedes hacer lo que quieras, ¿estás de acuerdo? Sí, allá en Colombia quizá en una buena parte también, pero hay un antecedente, o sea, ya tuvimos a don Pablo Escobar, Entonces, ¿sí? ya después Entonces, de la historia ya todo queda como un poco más reservado, por así decirlo, el intento del cambio de la historia. sí, no, México es un país diferente. Abrazamos nosotros a los narcos. Así De es. hecho, Les es hacemos cierto, altares. hay señores ya de avanzada edad que me preguntan por Pablo Escobar como si uno tuviera que sentirse orgulloso de esa época. Sí. O sea, yo digo, son 50 años de guerra interna, Claro. ¿cómo sentirse Así uno es. orgulloso de algo como eso? O sea, ¿Y qué hizo Pablo Escobar? Mira, revolucionó toda esa parte. Él fue el que especializó a los franceses para cirugías plásticas. Él se hizo 9 cirugías y tenía 9 pasaportes mundiales, todos diferentes, lo que no tiene ninguno de los mexicanos. ¿Sí? El narco en México nace, ¿sí?, por una razón que ya se les explicaré. ¿Sí? México en su origen no era narco. El origen del narco es Colombia, con Pablo Escobar. Sí, y nosotros cultivábamos y seguimos cultivando la marihuana. Sí, para abastecer entonces es como a más de lo... ¿Mande? es como la serie que está en Netflix. No, la serie está totalmente... Todo eso que veas en Ni la Netflix, cuarta sí, parte, todo no, eso no. es ciencia ficción. ¿Estamos de acuerdo? Si tú quieres conocer las verdaderas historias, sí, invítame un día a salir, mamacita. Tú dime qué historia quieres, de quien quieras, artista, presidente, Pablo Escobar, narcotraficante, desde primero, desde Don Neto. ¿Cómo nace el narco en México? El narco en México nace igual como yo de catedrático, por accidente. De hecho, muestra mucho la parte humanitaria de todas esas personas que realmente no, Sí, no son personas malas. contrarresta Sí, para sí. nada. No, si tú tienes un vecino que es narco, no criminal, no sé si me explico, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, un narco es una persona noble, católica, con el conocimiento expreso de Dios primero. Sí, y cuando te hace algo es porque maneja el principio de tu abuelita, de que se muera tu abuelita, que te mueras tú. Y si me quiere chingar, yo me anticipo. En mi negocio no te metas. Y si te metes, cumple. Ese es el punto. Es limpios caballeros, es pacto de caballeros. ¿O no? Si tú eliges algo para hacer negocio, cumple el pacto. Si no, mamacita, no te metas. Es sencillo. Ellos se ayudan a las iglesias. Guadalajara, Jalisco y todo en México, sí, se desarrolló inmobiliariamente gracias a ellos. Si no, en Guadalajara no tuviéramos plazas. Ni edificios, Plaza del Sol se le gigantes. debe a ellos, Plaza México, Plaza Bonita, ¿sí? Andares, galerías, se le debe a ellos. Tumbaron ¿cómo se llama el que estaba aquí de representante? Nacho Coronel. No, el jefe de Nacho Coronel, que todavía acaba de salir. ¿Cómo se llama? No, Rafael Caro Quintero. Correcto, sí. Él es el que tenía desarrollado todos los lugares aquí. Si no hubiera sido por ellos, ninguna distribuidora vendía de automóviles, etc. Guadalajara y México, sí, estábamos puros salarios mínimos, jodidos todos. Usted dice que la economía de México dependió Depende mucho de Y, Cuando lo y encarcelaron, sigue bajó. dependiendo. Pero bajó. Pero ya no en igual. ¿Sí? Gracias a ellos, sí, el Producto Interno lo generó porque ellos generan riqueza, no generan. Sí, lo que pasa es que ahorita ya se coló en los criminales. ¿Sí? El narco original no es criminal. Él no te hace nada. Al contrario, si tú tienes una necesidad, ve, pídele prestado y que sepa que es cierto lo que le estás diciendo. Pero si no es cierto, agárrate, mamacita. Entonces, a mí la cara de pendejo no me la ves. Pero se la debo. Te ayuda. No, por eso, por eso. Si tú vas a pedir ayuda es porque realmente la necesitas. Y Burlarte, se la debes, pues, sí, también. burlarte, está cabrón. Mira, que te quiera ver la cara, está cabrón, ¿o no? Pero si verdaderamente te ayuda, te ayuda y no te cobro el favor. No te cobro el favor, jamás te cobro el favor. A menos que hayas quedado. No. Si haces algún pacto es otra cosa. Pero si le pides el favor, sí, te lo hace y no te cobro el favor. Sí, entonces
Entonces ya sabemos ahora, ya aprendimos lo que es una marimba. Allá cuando vayamos a Tepito, Cuando vayan a sí, Colombia, sí, ahí le vamos a marimba, sí, y te traes la Huasteca para cruzar. Sí, y ahorita con esta indumentaria, sí, nada más con bota color rojo. Muy bien, sí, entonces, bien, estábamos aquí. Esta era en el régimen de consolidación, la controladora. En el régimen de integración, ¿cómo se llama? Correcto. Sí, hoy se llama integradora. Esta controladora era la tenedora de acciones de las demás, al 100%. Esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D, esta es la E y esta es la F. ¿Cómo se llamaba la A en el régimen de consolidación fiscal? Consolidada. Se llamaba controladora. No es consolidar. Consolidar es todo. Se llama controlada. Correcto. Se llama controlada. ¿Cómo se llaman en el régimen de integración? Integrada. Correcto. Integrada. Esto es para efectos fiscales. Para efectos financieros, un contador, contadora que sea tan gentil, ¿cómo se llama esta? ¿Y cómo se llama esta? También quiero el número del boletín y el nombre del boletín de la NIPS. Prohibido hablar en sucesivo, Edgar. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ya dijo él, el B8, y no es un jugo, Dalila, es un boletín, el B8. ¿Cómo se llama ese B8? Contador. ¿Tú eres contadora? Sí. Los contadores, claro, si me lo dice un abogado, sí, en este instante le doy reconocimiento. Y si me lo dice una abogada, hasta un premio se lleva. ¿Estados financieros consolidados o combinados? ¿Dónde lo viste, mamacita? Correcto. Qué lástima que lo tuvo que acudir ahí. Sí. No, pero al menos lo busqué, pues. Sí. En los términos y condiciones no decía que no lo podíamos buscar. Las reglas del juego, Juan Ramón Olague se les dio el primer día y las has olvidado. Sí, Calavera. Las reglas del juego las digo muy claramente. Sí. Se llaman estados financieros, sí, consolidados y combinados. ¿Y qué más? ¿Faltó? ¿Faltó? Sí, para que veas que es incompleto el Wikipedia Es que tiene los puntitos. que acabas No. que acabas de consultar. ¿Y cómo se llama? Edgar, viéndome. Edgar, no. ¿Cómo se llama? Estados financieros, consolidados y combinados y complemento. ¿Correcciones? Evaluación de inversiones permanentes. ¿Cómo se evalúan esas inversiones? ¿Tú eres contadora? Sí, ¿cómo se evalúan esas inversiones permanentes conforme el IPS? Conforme al método de participación. ¿Tú eres contador? Okay. ¿Y el método de participación para efectos fiscales es acumulable? ¿Sí o no? Si tu respuesta es afirmativa, fundamento. ¿Por qué sabes tanto? Mira, la ausencia te viene bien. ¿Verdad? Fíjese, todo esto es el contexto del ABC de los aspectos financieros de la conciliación y para entrar en la integración y todo lo que es la carrera. Y la especialidad y su maestría. A saber, interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. Entonces, esta es la consolidación. ¿Cuál era la finalidad de la consolidación? Presentar el resultado fiscal de toda la familia en una sola fotografía. Resultado fiscal de esta, más el porcentaje de participación que tuviera, vamos pensando que fuera 99, sí, de esta, y aquí el 0.9998. Esto significa que todas estas empresas son de la controladora. Esta es participación directa y esta Directa. indirecta, porque esta es dueña de esta a través de esta.
¿De acuerdo? Ese es el principio de la consolidación y hubo beneficios enormes. Lo que acaba de decir el Dream Team, ¿sí? Sí, es correcto. Desaparecieron los privilegios porque esto era una maravilla. Consolidar era no pagar impuestos y llevárselos a un reconocimiento de diferidos, pero en el tiempo de nunca pagarlos, porque así fue hecho precisamente cuando lo hicieron en este tenor. Por eso los que consolidaban fueron por muchos años los grandes grupos: Grupo Carso, Vitro, Monterrey, Grupo Visa, bla, 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 bla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, era la finalidad, libertad de dividendos, y fue así como el régimen de consolidación trabajó, y es así como el régimen de integración, los compañeros lo van a explicar. Sí, pero es exactamente los inicios. Y hoy por hoy, ¿qué hizo la reforma 2014? Le dijo a los grupos: todos los beneficios que te tomaste y toda la integración que te tomaste, ahora lo que consolidaste desconsolida, y los efectos del impuesto que no pagaste, ahora no lo pagas, y para lo cual tienes 5 años para adelante, ¿sí?, para que me pagues la desconsolidación. A mí me gustaría preguntarle, ¿sí?, al energúmeno que sacó esto y el que lo aprobó, y decirle: a ver, muy bien, venme a decir en Grupo Alfa los 33 años que consolidé, ¿cómo lo voy a hacer para desconsolidar? ¿Y de dónde diablos voy a ganar información? No sé si explico. Para desconsolidar, porque tú me dices que lo que consolide, lo desconsolide. Dame el procedimiento, papi, para sacar y cuantificar el impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces sí, ahí te quiero ver. Si me dices desconsolida, dime cómo. Y si no me das procedimiento, impugno yo. Ya se hizo, y los tribunales, y se llegó hasta la corte, ¿sí?, le dio garrotazo al contribuyente. Tú tienes que pagar. Cállate. Entonces, ese es, ¿sí?, el antecedente de la consolidación fiscal. Fue una maravilla, ¿eh? Fue una maravilla esto, Dalila. Maravilla, maravilloso. Libertad, flujo de dividendos. A que no tuvieras cufín, mami, pasaba aquí y acá. Y acá se repartía a quién: a Carlos Slim, o a Lorenzo Cervich, o a Valladares, o a Burton Grassman, o a todos los Grand Mets. Hablando sobre consolidación, cuando estaba trabajando en Price, les pagaron una asesoría. Bueno, voy a hablar de números porque ya tengo más de 5 años que no trabajo ahí, ya puedo hablar. Además, esto es didáctico. Exactamente. Esto es didáctico. Esto es aportar. A Grupo Sausa, en su momento, pues Sausa era Tequila Sausa, la que vendía todo el tequila. Sí. Tenía Servicios Corporativos Sausa, que era la que tenía todos los empleados. ¿El personal? Tenía Prodisa, que era productora y distribuidora de agave, Promente y Promotor Agave, o sea, tenían varias empresas. Claro. Y Price les dijo... Y te faltaba el sector inmobiliario. Ajá. También tenía su propia inmobiliaria. Entonces, haz de cuenta que llegan los de Price y les dicen: pues te vamos a vender una planeación buenísima, te vamos a cobrar $1.5 million por la planeación. Muy bien, y ya, a mí me pidieron todos los papeles porque yo era el auditor. Entonces empecé a entregar papeles de cada uno de los financieros de todas las empresas. Llega al final del año y pues una de las reformas era que iba a haber un impuesto especial a toda la consolidación fiscal. Entonces, que iba a desaparecer casi prácticamente. Sí. Ajá, entonces pues nomás pagaron $1 million porque... Claro. Porque lo que tuvieron que hacer es quitar otra vez. O sea, les volvieron a cobrar. O sea, te cobraron por un régimen que desapareció, y te vuelven a cobrar para volverte al estado original de lo que ya te hice y beneficio que no te di. Sí, no, esto se llama, sí, agárrate y a doble salto de dificultad de capirucho. Así fue justo no? como... Sí, aquí es más, señorita Gabriela, sí, ¿cómo se llama eso?
Me gustó tu término. No. Ándale, primo. No me, Sí, a ver, no me yo lo digo. no me dejes a la mitad. Claro que no. Me gustó. ¿Sabes? Sí, me exclamó la princesa. No me dejes a la mitad. Nunca dejes a la mitad. Nunca. Ya por eso hay que comprar todo. Si vas, sí, debes concluir, es de inicio a fin. Si no, mejor empezar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Si no, pues, oye, Blue Balls. te quedas ahí. Sí, imagínate, Giovanni, te anda como anda. Y luego con Que ya Blue se Balls, pues se no. quiere colgar del ventilador. Entonces, y allá la novia. Sí. Ojo, acuérdate, ya te dije mi alumno. 66 años cumplió y su novia 120. Y viene mañana, media tarde, noche. Maestro, ¿qué le doy? ¿Qué le contesté? Dale mi domicilio. Está Lilita, pues ¿qué más? Pues, ¿qué puede hacer? Señores, ¿verdad? A los amigos se les ayuda. Claro, claro. Y le hago un bien a los dos, a él y a ella, que necesita consuelo. ¿O no, concejal? Bien. Está claro el antecedente de lo que fue la conciliación fiscal. Un régimen maravilloso para los grandes grupos. Perdón, Dice que este régimen, la principal razón para quitarlo es porque era muy difícil llevarlo, se necesitaban especialistas y era muy difícil de fiscalizar. ¿Sí? Cuando entra este régimen para 2014, el régimen anterior que fue con consolidación, tiene que empezar a desconsolidarse, como dice el maestro, directa o indirectamente. Cuando se tenía que desconsolidar de manera directamente, el coeficiente o la fórmula que procedía era la inversa. Se empezaba a consolidar las empresas que eran indirectamente hacia la matriz. ¿Sí? hacia la controladora. No matriz. Hacia la controladora. No, matriz y sucursales es Ok, otra cosa. hacia la Ahora, controladora. ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Me das la siguiente? Sí. Nosotros le damos el énfasis realmente a la palabra de lo que es consolidación para una empresa, que nos dice que es cuando alcanza un nivel razonable de funcionamiento. Y la consolidación, por ejemplo, antes que eran 10 años, primero le daban 10 años para consolidarse, ¿sí? Y después de los 10 años empezaban a diferir y a pagar su impuesto. Fue cuando después entonces lo bajan a 5 años, pero de todas maneras el proceso, por eso el compañero decía, no es que indefinidamente. ¿Por qué indefinidamente? Se consideraban 10 años que ese proceso era para formarse, para fortalecerse y para como empresa pues tener un buen flujo de efectivo. Después de eso entonces empezaban a pagar los impuestos. Mientras tanto había empresas que desconsolidaban, que traían, que se fusionaban, que se hundían. Entonces realmente era, por decirlo, indefinible. Entonces se bajó esto para los 5 años. En esta definición, por ejemplo, nosotros estamos hablando directamente basándolo a lo que es lo fiscal, que dice que es un régimen especial de tributación en la que se aglutinan las bases fiscales integradas en la unidad económica como si se tratara de una sola ente. ¿Por qué? Porque se presenta, se juntan todos los impuestos para hacer el cálculo. Todos los resultados. Todos los resultados fiscales. para hacer el cálculo Eso, del impuesto. Después tenemos enmarcado otra Como lo descripción. mencionábamos, presentar al grupo en una sola fotografía. Ajá. A toda la familia. En una sola fotografía, un solo resultado fiscal consolidado. Así es. Después tenemos enmarcado la descripción del derecho comparado, que lo enmarca más en lo jurídico, que nos dice que es una unidad económica carente de personal jurídica propia y que está responde a sus derechos y obligaciones jurídicamente, y ya después lo enmarca igual al impuesto sobre la renta. Aquí, si nosotros nos basamos en el último ejercicio, cuando viene la desconsolidación para el año de 2014, la reforma entra al principio del año de 2014. Entonces, las personas que por requisitos de ley entraron a inscribirse en la Hacienda, que iban a entrar a este régimen, fue en el 2013.
tienen para el 2014 al 2018 sus 5 años de consolidación la empresa. Después de ese entonces, para 2019 empiezan a pagar los impuestos establecidos en ley y van a terminar de pagarlos en el 2023. Estos van a ser los últimos, bajo la ley anterior de consolidación, como lo van a pagar sus impuestos. O sea, lo que me debías en el Exacto. pasado, que te tomaste, desconsolida y ahora págamelo, sí, en 5 años. Claro, ajá. Y usted había comentado que en base a qué características, pero sí salieron misceláneas en las que se establece, realmente depende de las características de cada empresa, como va a ir desconsolidando, le van a permitir opciones diferentes para desconsolidarse. De hecho, cuando sale en vigor esta nueva ley de impuestos sobre la renta en los transitorios, justamente decía cómo era el procedimiento para que se fueran pagando los impuestos, o sea, en qué porcentaje se tenía que pagar todos los impuestos que venías difiriendo y que no me venías pagando. Entonces, claro. mira, ya te pongo las reglas para Así que es. me lo pagues. Sí, me dieron el calendario de pagos, pero no me dieron el procedimiento de desconsolidación. Sí. No sé si lo explico. Sí. Sí. No es lo mismo que lo mismo. Ya, pues, Sí. para entrar Bueno, ahorita. aquí lo interesante de este régimen, y creo que aquí es donde entra la cuestión de algunas veces le dicen bueno, lo del privilegio fiscal, era que las empresas las controladas tenían pérdidas. Entonces, esas pérdidas se iban, ¿cómo se llama? Se juntaban para todo el grupo. Ujú. Entonces, lo que hacían, por ejemplo, la controladora era adquiría empresas que estaban en liquidación o que tenían muchísimas pérdidas y para evitar pagar el impuesto o para, bajarle a la base gravable, lo que hacían era, pues, adquirían, digamos que una empresa que tenían pérdidas extraordinarias, entonces eso hacía que matara, Claro. pues, sus ingresos. Claro. Es- ¿Cómo trabajaron los grandes grupos? Como dice exactamente pasa él. En el caso de su servidor, que trabajé en Grupo SIDEC y que me tocó consolidarlo, sí, en sus años, sí, Grupo SIDEC tenía el sector industrial, el sector, sí, hotelero y el sector de desarrollos turísticos. La hotelería en México y en todo el país del mundo es predadora por naturaleza. Desarrollos turísticos también, pero la industria cirúrgica y todas ganaban. Entonces lo que hace él acertadamente acaba de decir, la consolidación me permitía, Dalila, enfrentar mis utilidades contra las pérdidas. Si yo tengo un segmento ganador y un segmento perdedor, ¿de cuánto era mi base de pago de impuestos? Cero. Maravilla. ¿Estamos de acuerdo? Era maravilloso este régimen, Edgar. CIMEC tiene algo que ver con SIDEC. ¿Mande? CIMEC, la siderúrgica de México. CIMEC, Grupo SIDEC era esta. Grupo CIMEC era esta. Y de CIMEC, acá abajo venía Siderúrgica de Guadalajara, Siderúrgica Ensenada. Sí, en SIDEC era esta. Aquí era el Grupo CITUR. Sí, y de CITUR ya venía CIDESTUR. Sí, y los hoteles de Desarrollo Caribe y Pacífico. Y luego acá, ITV, Marina Vallarta, donde ahí estaba, Y tu servidor, cuando entré a SIDEC, eran 40 empresas. Y cuando salí, eran 140 nacionales consolidadas con esos beneficios y 40 offshores. Entonces, había que estar en conocimiento de los impuestos canadienses, norteamericanos y mexicanos. Y había hoteles en Francia, y también tuvimos que ir a París a ver la lengua solamente parisina para poder, Madame, sí, decirle Montalbú, decía, sí, de todo este concepto. Era bello. En el primer año salió un saldo a favor consolidado de $9 millones. Fuimos a Palacio Nacional, fue cuando tuve la oportunidad de conocer Palacio Nacional, a la Tesorería de la Federación. No sé si todavía estoy ahí, creo que sí, la Tesorería de la Federación, en Palacio Nacional, con el cheque en mano de $9 millones de beneficios. El director general, que era el que podía firmar cuando lo recibió, sí puso los ojos en blanco. Ni el Giovanni, al rato que aproveche los días y los va a poner los ojos en blanco, como los puso el director. ¿Y cuánto le...? Fue una maravilla. Sí, Pregunta. Para tu rey mago, lógicamente, pues sí hubo. Sí, y los despachotes, cuando presenté el primer proyecto de conciliación, los despachotes se burlaron de mí.
todos los 4, los grandes que estaban. Y Antes después- eran 4, después Sí. Arthur Andersen vendió su... Así es. Arthur Andersen, sí, de Vendió. Enron. Esa es Enron, otra vendió. historia que ya al calor Ya de nomás los cubetas sí, les platicaré a las muchachas al oído. A ti de lejos. Gracias. No, pues tú sabes. Y luego ya. Entonces, esa fue la consolidación. Fue una maravilla esos resultados y esos beneficios que se obtuvieron. Entonces, realmente aquí lo interesante en este régimen de consolidación lo que hacía era que, pues como me quitaba mi base gravable por estas disminución por las pérdidas, pues hacía que pagara menos impuestos. Entonces, grupos grandes como Grupo Carso, Grupo Salinas, Claro. Bimbo, Alfa, Vitro, bla, 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 todos bla. esos procrearon Alfa. justamente que se deshiciera o que se quisiera eliminar este régimen. Porque en teoría, pues ellos tienen que pagar su 30% de ISR, pero gracias a todo esto que hacían, pues terminaban pagando un 3% de lo que realmente debían de haber pagado. Entonces realmente no pagaban un 30%, pagaban un 3%. Entonces por eso es que se buscó eliminar todo esto, porque gracias a que les permitían diferir. Para empezar, pues no pagaban el impuesto en el momento, porque como financiaban, además les ponían estas pérdidas. Claro. Visto muy limitadamente. Sí, claro. Porque un grupo que tenía 20 empresas o 30, posteriormente era 100, 140, diseminadas en toda la República, ¿qué no genera fuentes de empleos? ¿Qué no genera Producto Interno Bruto? ¿Qué no genera aportaciones al IMSS, al Infonavit? ¿Qué no genera 2%? ¿Qué no genera riqueza en términos generales a crecimiento macro? Sí. Claro, para eso hay que estudiar, sí, que lógicamente son pocos los que han tenido, estas bolas de pendejos que ha habido, sí, han ido quitando y todo, pero no ven el macro, ¿estamos de acuerdo? Sí, esto de haber continuado, México fuera otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? La inversión Porque se llama lógicamente mayor. el pago de los impuestos, ¿en qué se traduce? Se traduce en, sí, No. nulos o deficientes. Servicios públicos nulos, eso vas a decir, ¿verdad? Eso vas a decir, o eres de Morena. No. Sí. Morenaco. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, son sí, únicamente dineros, ayer para los vestidos de la gaviota, hoy para los vestidos de ¿quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Isabel Müller? Isabel no. Y no es Müller. El Müller es el segundo apellido. Beatriz Gutiérrez Müller. Antes la gaviota. Para atrás, sí, Margarita. Para atrás la chilindrina. Y así me puedo ir sí, con todos. Eso es el pago de los impuestos. Entonces, realmente, sí, pagar impuestos en los países del primer mundo es un honor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque te lo regresan, mamacita, en servicios de primera. Eso es lo que comentamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el punto es sí, la relación fisco-contribuyente deficiente. Si pagásemos, a mí el 50, el 70 de mis ingresos con gusto lo pagaría, sabiendo que vas a tener seguridad, plan de pensiones. Entonces, pues realmente el otro resto, sí, es para disfrutarse. Giovanni, acuérdate si no llega un acomedido. La Lila, Giovanni es demasiado inocente. Déjame si quieres más. Bueno, entonces, si bien es cierto, o sea, esos beneficios que les trae estas empresas hacían que pagaran menos impuestos y que se les financiaba prácticamente que no pagaran el impuesto sobre la renta, pues prácticamente el objetivo era ese, ¿no? O sea, dar empleo. O sea, suena macabro, pero... Así nació, ustedes lo acaban de Sí, ver. tras un- Sí, el desarrollo del fomento industrial y turístico, precisamente a través del no pago de los impuestos. Sí hay pago de impuestos. No sé si me explico. Esos son los impuestos directos, pero además todo lo que se genera en Producto Interno Bruto. Sí. Así que si yo le pregunto al pejalagarto y a las artes momias de la UAT, ustedes no me van a entender. Sí, justamente el problema aquí vino ya cuando empezaron los legisladores, que de hecho fue el PRD el que empezó a decir. Con el pejalagarto, lo que va a ser la Que dijeron que pues
pues no veían esa otra parte, sino que más bien le veían el lado malo, ¿no? De que, pues, ¿cómo puede ser que Grupo Bimbo pague el 3% de sus impuestos, ¿no? Eso era lo que veían. ¿El 3% sobre qué base? Ajá. No sé si me explico. De un grupo, el 3% sobre qué base. Comparado con otra empresa pinchurrienta, chicharronera, Sí. ¿sí? Sí, de hecho, Claro, el ejemplo, o sea, realmente. el ejemplo lo daban, por ejemplo, con una papelería, ¿no? De que, Bimbo, Grupo Bimbo, Grupo Bimbo tuvo ganancias por 10,000 millones de pesos y realmente nada más pagó el 3%. Entonces, pero comparado con una papelería que ganó 100,000 pesos, ella sí tuvo que pagar el 30%. Ese era lo que se veía macabro y eso es por lo que... ¿Dónde comparas 30,000 millones de pesos de ingreso contra 350 pesos chicharroneros de la papelería chicharronera? Lo cual es evidente porque pues todas estas empresas, o estos grupos más bien, pues tienen toda una estrategia y una planeación que les permitía justamente esta figura. Bueno, nada más que comentar que las empresas, hay dos formas de crecimiento como esta, que es para consolidación fiscal, tiene su crecimiento en forma horizontal. Las características principales de estas empresas es que buscan socios estratégicos, buscan negocios nuevos, reciben inversión también extranjera. Y una característica de las empresas que se desarrollan en forma vertical son las que se basan más a un solo producto, tienen sucursales y su flujo de efectivo o su pérdida se ve inmediatamente. Sin embargo, estas pues interactúa lo que es realmente la consolidación que se da debido a ese proceso por el que pueden jugar con todo ese tiempo en activos, en pasivos, en manejar el dinero de pérdidas y en ganancias. Realmente, por ejemplo, una empresa horizontal, pues abarca varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Grupo Carso no se queda más en la construcción, los cigarros, Claro. O sea, abarca todo, o sea, abarca de todo. Y ¿cómo se llama? Una vertical, pues solamente abarca una sola, que por ejemplo sería Grupo Bimbo, que el Grupo Bimbo pues es puro, ¿cómo se llama? Pan, ¿no? O sea, claro, también tiene otras cuestiones, pero digámoslo así que... Claro, sí, tiene división. De puro Tiene pan. división pan blanco, Ajá. sí, pan tostado. Tiene división, y luego en marinela tiene división Las de galletas, repostería. ajá. Así, ahí vienen, sí, los pingüinos, sí, y ¿Los pasteles negros. todavía existen, los de Sara Lee? Perdón. No, no, adelante. Se emocionó. El gordo, Se emocionó, María. Pues, a mí se me hizo increíble. Bueno, iba a poner una lámina del Grupo Bimbo, pero de hecho era lo que les decía a las compañeras. O sea, el Grupo Bimbo es gigantesco, o sea, es Claro, internacional. claro, Es sí, internacional. Bimbo y Cemex Sí. son de los que pero Bimbo se lo lleva, porque Cemex tiene presencia en 80 países. Bimbo tiene presencia en más de 130, 140 países. Sí. Bimbo y es empresa 100% mexicana. Bueno, ya después de todo este show que hizo el PRD por la reforma que se hizo a la ley del impuesto sobre la renta para derogar justamente el régimen de consolidación fiscal, pues nació este nuevo régimen opcional para grupos de sociedades, o que se puede denominar régimen de integración. Está vigente a partir del 1 de enero del 2014, de la ley del impuesto sobre la renta publicada el 11 de diciembre del 2003. Este régimen está en el título segundo de personas morales, capítulo sexto, que es el régimen opcional para grupos de sociedades. Los artículos donde está localizado es del 59 al 71. Pero bueno, vamos más o menos a entrar a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta respecto de este régimen, ¿no? O sea, ya lo maneja como que es un nuevo régimen, es opcional para juntar un grupo de sociedades que es de un mismo ente económico, para ser competitivo frente a empresas extranjeras
también para atraer empleos, también para eso lo crearon, es lo que dice en la exposición de motivos. Y aquí le están poniendo que es un deferimiento del impuesto sobre la renta para pagarlo en 3 años. Ahora, lo que también se buscaba era un estricto control de cómo se llevaba a cabo la determinación y la causación de los impuestos. Entonces, para evitar justamente lo que se estaba llevando con el de consolidación, aparentemente, lo de las planeaciones fiscales, ¿no? Fíjense cómo este régimen de integración hasta por 3 años. Punto. Se acabó. Se acabaron los 5, se acabó la forma indefinida. Entonces, bueno, sus principales características se veían ahí en el concepto, pero aquí las estamos desglosando. Es un régimen opcional, o sea, si quieren, los grupos lo adoptan o no, si ellos lo ven benéfico, lo hacen, si no, no. Requiere una autorización previa, como casi todo lo que hay que hacer en cuestión de impuestos, pues aquí, o de estos regímenes, requiere una autorización previa del SAT. Que más adelante nos vas a decir plazos y fechas y cuándo, Sí, ¿verdad? claro. Ajá. Bueno, y aquí bueno, la principal característica es que tiene una participación mínima, la controladora, la que vimos acá, tiene que tener un 80%. La integradora. Perdón, la integradora, en este caso ya es integradora, tiene que tener el 80% de, pues, del control de estas integradas, ¿no? Entonces aquí ya, y aquí dijimos el diferimiento por 3 años, que ya lo explicamos. Estas son unas pequeñas diferencias del régimen de consolidación y el régimen de integración, ¿no? O sea, ¿cómo se denominaban anteriormente? Controladas, controladoras. Actualmente ahora se llaman integradas e integradoras. Integradoras e integradas, sí. La tenencia antes de estas controladas tenía que ser del 50% de participación de su accionaria. Así es. Y actualmente se dijo que es el 80%, ¿no? Es como para que, digamos, que tuvieran un poquito más de participación y no compraran nuevas empresas así tan fácil. El diferimiento es la diferencia, la otra que es de 5 años a 3 años. Anteriormente lo que se decía era que era súper complejo hacer una determinación y una fiscalización de estos grupos que consolidaban. Y lo que se supone que ahorita pretendían hacer, que yo no lo veo tan fácil, bueno, yo como abogado lo veo complicado, es una simplificación y determinación del impuesto. Antes se podían consolidar empresas que estaban en liquidación, eso era, pues traían muchísimas pérdidas, evidentemente, y que traían otras empresas con pérdidas. O sea, antes podías tú adquirir a estas empresas controladas con pérdidas, con liquidación, que estaban en liquidación y evidentemente traían pérdidas. Pues ¿para qué? Pues para absorber esas pérdidas y pues bajarle al impuesto. Actualmente ya no se permite eso, o sea, ahora tiene que ser, ¿cómo se llama? No pueden ser empresas liquidadas y que ya no se pueden utilizar o que traigan pérdidas de ejercicios anteriores. Más o menos esas son como las pequeñas diferencias o las más trascendentes en cuanto a los dos regímenes, ¿no? Bueno, aquí en el artículo 60 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice cuáles son los requisitos para ser una integradora, o sea, la mamá, ¿no? Pues, como lo habíamos dicho, que lo que se intenta es que sean las empresas mexicanas, pues, tiene que ser una sociedad residente en México. Tiene que ser propietaria del 80% de las acciones de votos de las otras sociedades que va a integrar. En ningún caso, esta empresa puede tener el 80%, o sea, nadie más puede, que alguien más sea dueña del 80% de sus acciones, eso no se puede. Entonces, ¿por qué? Porque podría generar de que, bueno, yo soy dueña de la controladora y la meto en otro grupo, etc. Ahora, los requisitos para ser una integrada. Básicamente es que que alguien más tenga el 80% de mis acciones, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Qué es de forma directa? Pues que la integradora
tenga el 80% de mis acciones, o de forma indirecta que ya sea la controlada o de mis otras controladas tengan sumadas, tengan ese 80%. Eso Integradas. es una integrada. Ajá. Bueno, aquí es quién no puede ser una integradora o una integrada. El artículo 62 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice que no pueden ser o no pueden pertenecer a este régimen las personas morales con fines no lucrativos. Las que componen el sistema financiero o las sociedades de inversión de capitales, o sea, los bancos. Las residentes en el extranjero, inclusive cuando tengan establecimiento permanente en el país. ¿Por qué? Pues porque lo que se pretende es que sean empresas mexicanas y que se crezca la cuestión mexicana, ¿no? Las que se encuentran en liquidación, habíamos dicho que pues, ya están tapando, fue una cuestión ahí para evitar que se absorbieran esas pérdidas, entonces ya no se permiten empresas que se encuentren en liquidación. Las sociedades y asociaciones civiles y las sociedades cooperativas tampoco pueden entrar a este régimen las personas morales que tributen como coordinados de autotransporte. ¿Por qué? Porque de ese hay otro régimen especial que también ya nos van a hablar nuestros compañeros que les toque ese tema, ¿no? Y que está lleno de privilegios, ese aún contiene los privilegios. Ah, ¿Sí? claro. Y el peje lagarto y el moreno no ha hecho nada. Bueno, las asociaciones en participación tampoco pueden entrar a este régimen. Las que tengan pérdidas, ya habíamos dicho más o menos pues, por qué, porque hemos dicho por una razón por la cual se cambió, y las empresas que prestan servicio de transporte público aéreo. Bueno, más o menos ya habíamos adelantado de qué se necesitaba para hacer un grupo o entrar a este régimen. Pero bueno, aquí tenemos los requisitos. Que se necesita presentar un aviso ante el SAT, que deberá de presentarse a más tardar el 15 de agosto del año inmediato anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero entrar a este régimen y presentar este aviso lo tengo que presentar forzosamente a más tardar el 15 de agosto de ese año. ¿Para qué? Del año inmediato anterior, porque no voy a, si quiero entrar, digamos, a ese régimen en el año que viene, tendría que haberlo presentado en este. O sea, es como de efectos hasta el siguiente año, no es de efectos inmediatos de que presento el aviso y automáticamente entro al régimen, sino que es al año siguiente. Entonces, por eso es que nos ponen esa fecha límite del 15 de agosto. Ya habíamos dicho que se requiere autorización, o sea, tenemos que pedir el aviso y el SAT nos tiene que decir, ok, cumples con todos los requisitos, palomita, estás autorizado. Otro de los requisitos es que debe de existir o la voluntad prácticamente por escrito de las sociedades integradas de pertenecer a ese grupo y de entrar a ese régimen. Y ya esto es lo que les había dicho, que la integración no surte efectos en el mismo momento o en el mismo ejercicio, sino surte efectos hasta el año siguiente. La autorización es personal, no se puede transferir, por ejemplo, de que me fusiono o algo así, no. Aquí tendría que ser personal. Si la empresa ya obtuvo su autorización, y se fusiona, tendría que presentar otra solicitud. Bueno, ya, aquí se sale de este grupo cuando ya no se cumplen con los requisitos o se presente el aviso para desconsolidar. Sus obligaciones generales prácticamente son las mismas, nada más tienen alguna diferencia, o sea, llevar contabilidad, expedir comprobantes fiscales, registros y asientos, llevar asientos contables, todo. Prácticamente las obligaciones interesantes para estos grupos es estas últimas dos, hacer público en mayo de cada ejercicio el ISR que difieren, porque pues digo, ahí que es uno de sus beneficios, a ver, es como para controlar más o menos cuánto es lo que están difiriendo del impuesto sobre la renta,
y llevar un registro de una CUFIN integrada. O sea, de todo el grupo van a llevar una CUFIN y tienen que tener este registro. Y quizá también los registros de resultado fiscal integrado. Ah, ¿no? sí, claro. Y su factor, Y su factor. que es propiamente la distinción de los demás regímenes. Así es, ajá. Esos serían como las tres cuestiones distintas a las obligaciones que lleva cualquier otro régimen, ¿no? Bueno, aquí viene la parte interesante y bueno, a mí se me hizo un poco complicada para entenderlo. De la determinación del impuesto sobre de la renta respecto a este régimen, ¿verdad? Todo ese procedimiento viene en el artículo 64 de la ley. Lo vamos a ver más o menos por pasitos. Requiere varias etapas. Lo que vamos a hacer ahorita es como señalarles las fórmulas de qué es lo que se requieren, o sea, qué datos necesitamos, qué resultados necesitamos para darles un ejemplo. Ahorita les vamos a dar un ejemplo. Primero les voy a explicar más o menos cómo está integrado en el artículo, cómo vienen las fórmulas en el artículo, vaya, y vamos después a pasar un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Bueno, el artículo 64 más o menos lo dividí como en fracciones. En la primera fracción nos dice que tenemos que hacer una determinación individual de cada una de las integradoras, o sea, y de las integradas. O sea, ellos solitos hacen su determinación de sus impuestos normalmente. Ya que tienen eso, ahora vamos a otro datito, que es el resultado fiscal integrado, que es la fracción segunda. Aquí la fórmula es que se tienen que sumar todos los resultados fiscales del ejercicio de las sociedades integradas, menos el total de las pérdidas fiscales de las sociedades integradas sin actualizar. Esto nos va a dar el resultado fiscal integrado. Es un datito que vamos a necesitar para hacer otros. ¿Viene un asador en Excel o Sí. con este desarrollo más adelante, ¿verdad? Sí, ahorita nada estoy explicando Sí, como sí, los claro, datos sí. y las fracciones, Claro. como desglosada la fracción en la operación. Sí. Primero estás desarrollando la teoría para luego llegar al caso práctico. Así es, Por así es. decirlo así. Así es. Así. Ajá. Bueno, ya en la fracción tercera tenemos que nos dice cómo sacar un factor de resultado fiscal integrado. Lo realiza la integradora. Entonces, ya habíamos visto cómo se obtenía el resultado fiscal integrado. Aquí tendríamos que poner el resultado fiscal integrado y tendríamos que dividirlo entre la suma del resultado fiscal de la integradora más el resultado fiscal de las integradas. Esto nos da un resultado fiscal integrado. Ya, esto prácticamente nos da un factor aquí. Este factor se tiene que calcular al 10 milésimo. En caso de que ese factor sea negativo, pues es 0. Acá la otra formulita del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a determinar el impuesto sobre la renta? Prácticamente ya viene en la fracción cuarta. Esta es como la formulita que nos dice que el impuesto sobre la renta de la participación integrable más el ISR de la participación no integrable es igual al ISR del ejercicio. ¿Cómo sacamos esta ISR de la participación integrable y de la no integrable? También nos los explica esa misma fracción y nos dice esto. La de la participación integrable es el ISR que no aplicó a la opción. Esto es el ISR que no aplica para este régimen. Por la participación integrable nos da este resultado por el factor del resultado fiscal integrable y ya nos da el ISR de la participación integrable. Y el ISR de la participación no integrable es el ISR que no aplicó a la opción